Bueno, parece que estamos aquí otro día. Me alegro que puedo estar aquí con vosotros. La semana pasada no podía porque estaba en Valencia con los Gedeones y ahí hablando en las iglesias sobre los Gedeones, que muchos de vosotros sabéis, muchos de ellos. Y después estábamos 3 días con otros de varias partes de España, Tenerife, de Zaragoza, de Palma de Mallorca y otros sitios, repartiendo la palabra de Dios. Y hemos podido repartir más de 15,000 en la universidad y algunos institutos allí. Para mí era un gozo de estar allí, me encanta hacer eso. Pero bueno, hoy podemos pasar a leer la palabra y mirar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Voy a seguir, no sé si van a conseguir tener la presentación delante. Voy a seguir con mis cosas de... ¿Qué está pasando aquí? Voy a seguir con este de Juan capítulo 6. Si quieres mirar en tu Biblia, vamos a ver los primeros 15 versículos. Y estamos hablando hoy del milagro de dar comida a las 5,000 personas, 5,000 hombres. Y en esto vamos a ver cómo el Señor interactúa con nosotros, su compasión hacia nosotros y nuestra debida obediencia a Él. Pero primero, quiero ver algo del contexto. El contexto, este siendo el único milagro que hay en los 4 evangelios, se puede ver también en Mateo 14, en Marcos 6 y Lucas 9. Y de estos, me gustaría sacar 2 cosas de los otros evangelios aquí por contexto, para que sabemos qué pasaba. El primero es sobre la muerte de Juan el Bautista. En Mateo termina su relato de la muerte de Juan el Bautista con este pasaje que dice: Entonces llegaron los discípulos de Juan y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esto, aquí sus discípulos de Juan acaban de enterrar a su maestro y se van y hablan con Jesús. Y ellos están todavía asimilando que su maestro está muerto, pero están con Jesús y sus discípulos. El segundo, en los otros 2 evangelios se habla de que los apóstoles, Jesús acaba de mandarlos a una misión y ellos acaban de volver. Y dice en Marcos: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para descansar ni comer. Así ellos también acaban de volver de un periodo de mucha actividad. Y estaban buscando un poco de tiempo de descansar, de relax. Pero con tanta gente estaban fluyendo alrededor de Jesús, no podían. Y Jesús, atento a tanto sus discípulos como los de Juan, decía: vamos a cuidar a vosotros, vamos a apartarnos. Vamos a ver lo que sucede y vamos a leer el pasaje en Juan. La lectura para hoy es Juan 6, de 1 a 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y le sentía allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y eran 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí Jesús y sus discípulos van a hacer un retiro. ¿No queremos hacer un retiro nosotros también? Yo creo que sí. Todos nos gustan un retiro. Y después de eso, Jesús fue al otro lado del mar, empieza nuestro texto. ¿Por qué al otro lado? Por eso tenemos que ver lo que hemos visto al principio. En los otros evangelios se explica que acaban de venir los discípulos de Juan y los suyos de misión. Estaban cansados. Y ellos no tenían tiempo para ni siquiera comer. Así que Jesús dijo, vamos al otro lado del mar, así hay un mar entre nosotros y ellos. Después vamos al desierto, nadie quiere ir al desierto. Después subimos un monte. Pero allí llegaron y se sentaron allí. Pero en los otros evangelios vemos que cuando llegó al monte para descansar, Jesús sentado allí, se levanta los ojos y ¿qué ve? Ve una multitud que viene y se acercaban y eran como ovejas sin pastor. Jesús, pensando en ellos, empezó a sanar a los enfermos y hablar a ellos, enseñándoles, cuidando de ellos. También se menciona que era cerca de la Pascua. Muchas veces en la Biblia se dice cosas sueltas así. Pero estas cosas es una de las cosas características de la palabra de Dios, porque nos pone muchos detalles de lo que pasa. Y estos detalles se pueden comprobar y hace más cierto que es verídico y también nos puede ayudar en orientarnos. Este dice que está cerca de la Pascua. Esta nos ayuda en tener confianza en esta palabra de Dios. Pero seguimos. Y cuando alzó sus ojos, que había gran multitud, esta segunda vez que hace, en Marcos dice que después de de sanar y enseñar, Marcos dice, cuando ya era muy avanzado la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídeles para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
A esto Jesús respondió y dice, Felipe, que tú estás delante aquí, ¿dónde podemos comprar pan? Felipe, su discípulo, ha pedido opciones. Felipe dice, pero si tuvimos 200 denarios, no tenemos suficiente. Jesús ha dicho esto y Felipe da esta respuesta práctica, que él ha asesorado la situación. Y Jesús pregunta, ¿dónde comprar? Pero Felipe dice, antes de ir, tengo que tener para comprar. Y nos muestra la gran magnitud del reto que Jesús ha dado a él y a los discípulos. Pero esto también Jesús ha hecho para involucrar a sus discípulos, a Felipe en concreto en esto. Y después dice que Jesús ya sabía lo que había. Él es omnisciente, como Dios. Pero aunque Él sabe todas estas cosas, Él pide que sus discípulos participen. Aunque Él ya sabe qué va a hacer, pide que participen. Eso nos vemos en muchas veces en la Biblia. A veces, Él sabe siempre, pero a veces hace cosas como con Noé, el arca, el diluvio. Pide que Noé se involucre. Abraham y la destrucción de Sodoma. Él sabía lo que iba a hacer, pero lo habló con Abraham y se tiene una interacción con él. Esther, delante del rey, sobre Amán. Dios sabía lo que iba a hacer, pero involucra a otros a participar. Así que Dios siempre nos incluye. Vamos a ver dos perspectivas distintas. Vamos a ver la respuesta de Felipe, que ya he mencionado, 200 denarios. Felipe ve a vaso medio vacío, que no vamos a llegar. Y nos da mucho de la escala del problema delante. A mí me gustan los números y yo sé que para muchos no está interesante, pero quiero ver de 200 denarios. Sabemos que un denario era el sueldo de un día de trabajo en el campo, por la parábola de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es hoy en día? Bueno, tenemos sueldo mínimo en España, es ya 15,000 y pico, ¿no? Si tú divides los días trabajados para estos 15,000 al año, te tienes una cifra cerca de 60 euros para un día de trabajo. Si un día era un denario es 60 euros. Entonces, 200 denarios, ¿cuánto es? 12,000 euros. Es una cantidad importante para dar la comida a ellos, ¿no? Pero vamos a ver la otra parte de la ecuación. 5,000 varones. Pero era varones. ¿Qué tal las mujeres y niños? Para coger una cifra redonda, yo he escogido 7. ¿Por qué? Porque 7 más 5 es 12. Mis números son más fáciles de calcular. Pero también puede ser real. Así que tenemos 12,000 personas y 12,000 euros. ¿Tú puedes dar comida a 12,000 personas con 12,000 euros? Es €1 por persona. Y Felipe tenía razón. 200 denarios no era mucho para dar comida a tanta gente. Bueno, volvemos a nuestro texto. Era un desvío por números. Dos perspectivas. Ya hemos visto el de vaso medio vacío. Vamos a ver la respuesta de otro discípulo, el de Andrés. Andrés, cuando Jesús ha dicho, ¿dónde compramos? Él se fue hablando con la gente. ¿Dónde puedo conseguir pan? Y hablando con ellos, encontró un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. No peces grandes, pececillos pequeños. Y lo trajo a Jesús y dice, todo lo que tenemos es esto, 5 panecillos, 5 panes
y 2 pececillos que este muchacho va a traer y nos ofrece. Es todo lo que tenemos, Señor. Pero esto, ¿qué es para tantos? Era realista. Tenía el optimismo de probar algo, pero sabía que no era suficiente. Los 2 discípulos nos han mostrado la magnitud de la necesidad para cumplir con lo que Dios ha pedido. 200 denarios era poco. Los 5 panes y 2 pececillos también era poco. Pero ellos, en fe, entregaron todo a Dios, a Jesús. Y se muestran lo que el Señor puede hacer. Y vamos a seguir leyendo el pasaje. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Primero, los discípulos recostaron a la gente. No han visto que Jesús iba a hacer todavía. Pero Jesús ha dicho sentarlos, recostarlos, para preparar de comer. Porque en aquel entonces cuando se comía recostado. Entonces ellos empezaron a poner a la gente en su sitio, recostaron en grupos, confiando y instruyendo a la gente a hacer así. Y la gente se hacía, confiando en que iban a comer, aunque sea una fracción de 5 panecillos, ¿no? Otra cosa que me gusta, aquí dice que había mucha hierba en aquel lugar. No sé cuántas veces vosotros han ido al desierto, pero en los desiertos que yo conozco no hay mucha hierba normalmente. Y si tú recostas en el desierto, no es muy cómodo. Pero en esto, Dios ha cuidado de ellos. Había mucha hierba para que puedan recostar cómodamente para comer. Otro punto que se incide en la necesidad de la fe que Jesús ha mostrado para nosotros es que antes de multiplicar la comida, ¿qué hizo? Dio gracias a su Padre. Normalmente, ¿cuándo damos las gracias por la comida? Cuando ya está en la mesa delante, ¿no? O por lo menos ya está preparado en la cocina, listo para nosotros, ¿no? Pero aquí tienen una cesta con 5 panecillos y 2 pececillos. Y 7, 12, 15 mil personas sentados allí para comer. Damos gracias. Pero ellos han hecho esto. Y Jesús mostró el camino. Y Dios respondiendo, dando comida a todos. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Por qué recogían? Para no despreciar nada. Recoged. Jesús no solo provee todo lo necesario para ellos, pero también enseña que no quiere que se desperdicie, que es lo mismo que despreciar, nada de lo que Él ha dado. Dios nos da, pero espera que nosotros no despreciamos sus regalos. Y este es en todos los aspectos de la vida, no solo en el pan. Él nos regala la vida mismo, como nuestro hermano ha dicho esta mañana. La vida. Otro día en oración, uno de los hermanos ha dicho, gracias porque estoy vivo hoy. Dios nos da estas cosas. Y con nuestra vida nos da habilidades. Nos da recursos materiales. Y danos relaciones con otros. No despreciamos estos. Él nos da. Todo
es de Él. Y nosotros debemos aprovecharlo y no tirando las cosas por la borda. Y debemos usar estas cosas en la manera que le agradan a Él. Este llega a las cosas tan insignificantes como este de ¿qué vamos a comer? Pero esperamos no ser como los fariseos. ¿Recuerdas qué hacía ellos? Se hacía el diezmo de las especies más pequeñas. Tenía un poco de especies y se cortaba el diezmo para ofrendarlo. Pero olvidaron lo importante. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos viviéndolos para su gloria? ¿Obedeciéndole a Él en todo? Al recoger los pedazos, también, esa es otra prueba que el milagro era real. Yo he escuchado muchas excusas para decir que no era un milagro. Pero este es que la gente, a ver la comida, es como cuando vamos a un buffet y vamos allí, tenemos el plato y vemos la comida y todo parece bueno. Lo ponemos, ¿no? Ponemos mucho. Y después vamos comiendo. Y a veces nuestros ojos son más grandes que nuestro estómago. Esto pasó con esta gente. Y por eso cuando Jesús dice recoger, se han podido recoger 12 cestas. No es mucho para más de 5,000 personas. Pero todavía es una cosa que tenemos que cuidar. Y es una reacción normal. Jesús quiere y muestra con de que era real este milagro. Y cada uno de los milagros tienen tantos detalles que es absurdo las excusas que se tienen para explicar los milagros como cosas humanas. Nuestro Dios nos provee las cosas en abundancia y calidad. ¿Recuerda las bodas de Canaán? ¿Qué hizo? Y convirtió vino o agua en vino, pero no cualquier vino. Era mejor que todo el vino que ellos tenían antes en la boda. Dios nos da abundante y da lo mejor para nosotros. Ahora, tenemos otra cosa, porque dice en el texto, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho. Los hombres han visto la señal. Juan, hemos visto otras señales como la transformación de agua en vino, o como el hijo del oficial del rey, que Jesús sanó en remoto. Dice, está sanado. Y se fue, y estaba curado. Pero ahora, con esta señal, la gente está viéndole y dice, es el profeta, no un profeta. Se ha dicho el profeta. ¿Y qué profeta está hablando? Está hablando de Mesías. Hay un pasaje que es muy común en estas fechas, que es Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero este pasaje no termina allí. Sigue y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este y muchos otros textos los judíos han aprendido. Y ellos esperaban un Mesías, un rey, uno que iba en el trono de David a gobernar y controlar todo. Los judíos esperaban eso y por eso dice a continuación la respuesta de Jesús. Porque ellos ya estaban pensando en hacer a Jesús rey, porque ya reconocía como
el profeta, así que vamos a hacerle la promoción siguiente, que es nuestro rey, como promete en la palabra, ¿no? Pero aquí vemos otro caso donde Jesús tiene claro su propósito y que no se alinea con las ideas humanas. Ellos han visto que este nuevo señal se reconocía como profeta y querían hacerle rey. Pero en este caso no era el objetivo de Jesús. Este no era el momento de ser rey terrenal, ni la manera. Su manera de evitar conflicto es algo que podemos aprender. Él alejaba de ellos y se fue a la montaña solo. Esto en otro evangelio se añade que no solo esto, se despidieron a sus discípulos enviándoles a cruzar el mar y se envió a la multitud lejos y él fue a la montaña para orar, para estar con su Padre, hablando con él. Lo que podemos aprender de esto nosotros es consultar en oración con nuestro Dios antes de cualquier decisión importante en nuestras vidas. Resumen, Jesús es nuestro ejemplo y Él siempre estaba pensando en los demás. Jesús acaba de tomar un viaje en barco, entrar en un desierto y subir a una montaña para estar un poco tiempo tranquilo con sus discípulos. Y aparece en la multitud. ¿Y qué hizo? ¿Se enfadó? ¿Otra vez? No. Jesús tuvo compasión de ellos. Y como hemos leído y escuchado, les recibió, les enseñaba, les sanaba, dando lo que ellos necesitaban. Y al final del día, incluso les daba alimento físico. Jesús cuidaba de ellos. Jesús conoce nuestras necesidades y si confiamos y descansamos en Él, Él hará algo respecto a nuestras necesidades. Nosotros hemos oído a nuestro hermano que ha citado Romanos 8, 28, ¿no? Allí dice lo mismo, que Él cuida de nosotros. Pero podemos seguir leyendo y seguir aprendiendo de los discípulos y su obediencia y fe. En esta lección hoy, los discípulos han mostrado características muy buenas que debemos imitar. Primero, han sido proactivos. Primero, en que la gente no desmayara. Recuerda lo que hemos leído de otro evangelio. Ellos, a ver que estaba atardeciendo, está poniendo tarde en el día, dice que tenemos que enviarles antes de que se oscurece para que se puedan llegar. Ellos considerando esto. Y segundo, han sido obedientes a Jesús. Cuando Él pidió algo, buscaban pan. Pero también cuando decía recostarles, se hacía y estaba organizado. Y después, cuando quería que se recogía, ellos recogían. Sin quejar, sin demandar una explicación. Jesús ha dicho, vamos a hacerlo. Y tercero, han sido generosos. Estos 5 panes y 2 pececillos era todo la comida que ellos encontraban. Pero se han compartido con todos. Eso han sido los discípulos. Pero ahora nosotros, las prioridades, nuestras necesidades y el reino de Dios. ¿Qué hay por nosotros? ¿Nosotros qué podemos aprender con todo esto? Ya hemos visto
que Jesús ha mostrado compasión hacia los alrededor, buscando descanso para los discípulos de Juan y los suyos. También hemos visto la actitud de sus discípulos. Estaban en esta ocasión proactivos, obedientes y generosos. Ahora, ¿qué podemos aplicar para nosotros hoy? Recordamos que ellos han hecho un esfuerzo para tener un tiempo privado de retiro, descansar. Se han ido en barco, han cruzado un desierto, subido una montaña. Han hecho un esfuerzo para tener su tiempo, pero se han hecho con la gente cuando la gente ha aparecido, se han tenido compasión. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Debemos tener compasión para otros, amor para estas ovejas que necesitan ayuda. Que el reino de Dios es más importante. Si leemos en Mateo 6, específicamente 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que hacía Jesús, es lo que hacían los discípulos. Y la multitud estaba buscando a Jesús. Ellos buscaban esto. Pero este versículo no termina aquí. Este versículo también atiende a nuestras necesidades. Porque si leemos entero, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabéis el resto, no? Y todas estas cosas os serán añadidas. Si leemos en capítulo 6, se ve que está hablando de las necesidades, los afanes para la ropa, para la comida, para las cosas materiales que tenemos. Estas cosas son secundarios. Primero, el reino de Dios es lo que tenemos que tener. Buscar las cosas importantes en la vida. Y el resto será añadido. Gracias. Terminamos con una oración y después, dentro de un rato, para los miembros de la Iglesia tendremos esta pequeña asamblea. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú, cuando estuviste aquí con nosotros en la tierra, pudimos ver tus milagros, Señor, pudieron ver tus milagros, tu poder, Señor, tu amor hacia las personas, dándole de comer, curándole sus enfermedades. Señor, queremos aprender de ti, Señor, y queremos hacer, Señor, lo que tú nos pidas a cada uno de nosotros. También ser imitadores tuyos, Señor, y ayudar, cuidar a nuestros semejantes, Señor. Amarles como a nosotros mismos, como tú dices, Señor. Amarte a ti lo primero y al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Señor, ayúdanos a ser como tú, Señor. A caminar como tú, a hacer lo mismo que tú hacías, Señor, y poner todo nuestro deseo en darte las gracias, Señor, por medio de nuestro servicio a los demás, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. También por el hermano que ha estado ese tiempo preparándolo, Señor, y ha estado en disposición de preparar el mensaje y exponerlo de la mejor forma posible a nosotros, Señor. Gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos que hoy estamos aquí para escuchar tu palabra. Señor, ahora deseamos de todo corazón que lo sepamos poner en práctica y, Señor, y aprender de ella. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado y ahora te pedimos que también nos ayude en esta semana que empieza
y, Señor, tú nos cuides y nos bendigas allí donde estemos. Gracias, te la damos y te lo pedimos todo en